Les he pasado la hoja con el lapicero. Vamos a hacer un ejercicio. Con la hoja, si alcanzan a ver, la van a dividir a la mitad, ¿sí? Van a hacer una raya sin regla, no importa, la pueden doblar y hacen la raya a la mitad porque vamos a responder unas preguntas. En este lado, que para mi lado es el lado derecho, pero para ustedes es el lado izquierdo, sobre este lado en el que dividieron van a responder las preguntas que yo le voy a hacer. No me la tiene que mostrar a mí, no te la hay que mostrar a ningún hermano, no me las voy a llevar, no las van a marcar, son personales y cada uno las va a responder a este lado, ¿sí? A este lado, inicialmente. Yo les voy a preguntar y aquí es la respuesta de cada uno, porque el ejercicio va a consistir que a este lado vamos a escribir lo que dice la Biblia con respecto a lo que escribimos acá. Sí, vamos a confrontar ambas cosas. Entonces a este lado vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Ya todos están listos? Entonces, para que comencemos. La primera pregunta es para cada uno de los que estamos acá, ¿cómo definen, qué piensan, qué perciben, qué es un noviazgo? ¿Qué es noviazgo para cada uno de los que están presentes? ¿Qué es noviazgo? Si ya están casados, entonces si su hijo se acerca a preguntarle, papi, ¿qué es noviazgo? ¿Qué le respondería a su hijo? ¿Sí? Si las hermanas ya no tienen hijos, los padres tienen nietos, si el nieto se acerca a preguntarle, ¿qué es noviazgo? Abuelo, abuela, entonces ahí cada uno va a escribir qué es noviazgo en su percepción, en su punto de vista. Lo que ha aprendido, lo que ha escuchado, lo que cree que es noviazgo. Si no tienen hijos, entonces lo que percibe personalmente. Piense también qué sucedería si un hermano se acerca a preguntarle, confundido, y le dice, hermano, dígame qué es noviazgo. ¿Usted qué le respondería? Entonces lo van a anotar ahí, al lado izquierdo suyo, al lado derecho mío, a este lado. Cada uno personalmente, no le tiene que preguntar a ningún hermano, es personal. Yo no me lo voy a llevar, no se trata de ningún examen. Solo que cada uno piense en este momento y reflexione acerca de lo que es noviazgo. ¿Qué diría acerca del noviazgo? ¿Qué le diría a su hijo cuando le pregunte? ¿O a su nieto? ¿O qué le diría a su hermano cuando se acerque a preguntarle, hermano, qué es noviazgo? ¿Me pueden noviar? ¿Qué es eso? Pues cada uno lo va a hacer personalmente. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya todos respondieron? No, de una vez. Cada uno va respondiendo de una vez. ¿Sí? Son 3 preguntas. Esta es la primera. La idea es que cada uno responda lo que piensa, lo que cree, lo que percibe, lo que le han enseñado, lo que le han dicho los amigos, lo que cada uno piensa. Y lo coloquen ahí ya de una vez. De una vez lo van escribiendo. ¿Sí? Es un asunto personal donde a ninguno le interesa ver lo que el otro escribió y donde no le vamos a ir a mostrar esto a nadie, ¿sí? Ninguno lo va a entregar, es para cada uno personalmente. Entonces, a medida que yo voy haciendo la pregunta, la van respondiendo para que quede ahí registrado lo que a este momento cada uno piensa, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Listos con la primera pregunta? ¿Sí? ¿Listos a este lado? ¿A este lado también? ¿Y al lado de allá? Listo, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es, mucho cuidado y atención, ¿qué es lo más importante en el momento de escoger pareja? ¿Qué es lo que cada uno considera que es lo más importante en el momento que va a escoger pareja? ¿Qué es lo que cada uno considera lo más importante en el momento de escoger una pareja? Si usted ya está casado o ya tiene pareja, entonces piense qué le diría a su hijo cuando se acerque y le pregunte, papi, mami, ¿qué debo tener en cuenta como más importante para escoger una pareja? Si no tiene hijos, entonces piense qué le preguntaría a un hermano que se acerque con una intención de ser aconsejado. Hermano, ¿qué debo tener en cuenta en el momento de escoger una pareja? ¿Usted qué le respondería? ¿Sí? Piense qué le respondería. Entonces ahí anotan en ese momento cada uno personalmente. Esa es la segunda pregunta. Cada uno va anotándola. Entonces, ¿qué es lo más importante en el momento de escoger pareja?
La decisión que cada uno debe tener en ese momento, que debería considerar como lo más importante. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Muy difíciles las preguntas? ¿Solo hay un lapicero allá? ¿A alguien le sobra un lapicero? Para un hermano allá atrás que le hace falta. ¿Qué tal las preguntas? ¿Muy duras? ¿Algunos están rajando en las preguntas o vamos bien? ¿Sí? ¿Están muy difíciles? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos con la tercera y la última. ¿Están listos? La última. Mucho cuidado. ¿Necesitan otra hoja acá? Aquí hay más. La última pregunta. Ojo, la tercera. ¿En qué momento debería iniciar mi vida sexual? Si un hijo se acerca y le pregunta, papi, ¿en qué momento debería iniciar mi vida sexual? ¿Usted qué le respondería? Si uno como joven se ha sentado a pensar en qué momento debo iniciar mi vida sexual, ¿qué ha pensado? Cuando sea maduro, cuando tenga 18, cuando trabaje, cuando encuentre una persona que me valore, ¿qué ha pensado? ¿Qué le responderían a sus hijos? ¿Qué le responderían a un hermano que confundido, que tenga la intención de ser aconsejado y les pregunte, hermano, ¿cuándo debería empezar mi vida sexual? ¿Qué le responderían? Hermano, espere a que pase, que encuentre la persona indicada, espere que sea maduro, a que trabaje, espere ¿qué le dirían a esa persona? ¿Qué responderían? ¿Qué es lo que piensan cada uno de ustedes? Entonces, esas tres preguntas, que son preguntas por las que todos hemos pasado, todos vivimos, todos pensamos y seguramente no le decimos a nadie, o según lo que hemos creído, hemos pensado, lo que nos han enseñado, pues cada uno se la responde según el contexto en el que se encuentra, ¿sí? Pero vamos a tratar de ver qué dice la Biblia al respecto. Antes de meternos en cada una de las preguntas, quiero que leamos unos versos en Proverbios. Vamos a ir a Proverbios, al capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Vamos a leer unos versículos en Proverbios como manera de introducción. Proverbios 16. Miren lo que dice capítulo 16, versículo número 2 de Proverbios. Capítulo 16. Es la introductoria a lo que vamos a estudiar más adelante. Vean lo que dice 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. 16:2. Miren lo que es el 25 del mismo capítulo. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El anterior decía, al hombre todos los caminos creen que son limpios en su propia opinión, y este dice que para el hombre hay camino que parece derecho, pero su fin es muerte. Y en el capítulo 21 de Proverbios también vamos a leer otro versículo de manera introductoria, Proverbios 21. Proverbios capítulo 21, versículo número 2, ahí más adelante, 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. De manera de introducción, la Biblia dice que al hombre para sí mismo cree que todo es bueno, que el hombre en sí mismo, en su propia opinión, cree que las cosas son derechas, son rectas, son buenas, pero ¿qué dice la Biblia? Que ese camino que para el hombre es recto, que es derecho, es camino de muerte. Lo que el hombre considere por sí mismo que es bueno, para el Señor es malo, o para el Señor conduce a la muerte. Y luego de manera de introducción, porque a este lado cada uno ha puesto lo que piensa, opina o cree. La Biblia dice que para el hombre sus propias opiniones son camino de muerte, son camino de perdición.
O sea, lo que uno cree sin pensar en el Señor y uno considera que está bien, eso seguramente lo va a llevar a la muerte, lo va a llevar a la perdición, cuando uno no considera al Señor. Entonces inicialmente hicimos un ejercicio de que cada uno escribía lo que creía, pensaba, opinaba, es lo que el hombre piensa o opina, y la Biblia dice que cuando lo hacemos en nuestra propia opinión, ese camino es un camino que conduce a la muerte. En esta columna, la que tienen libre, lo que vamos a hacer es, con respecto a cada pregunta, ver los versículos que hablan acerca de esas respuestas. Porque ese es el camino del hombre, pero ese es el camino del Señor. ¿Sí me hago entender? Una cosa es lo que cada uno escribió y pensó, pero otra cosa es lo que dice el Señor. Entonces, en la otra columna, cada uno va a ir anotando los versículos o lo que entiendan o lo que vean que dice la Biblia. Y esto lo vamos a confrontar con lo que cada uno está pensando. Porque la propia opinión del hombre lleva a la muerte, pero el Señor, el camino del Señor lleva a la vida. Entonces vamos a ver qué dice el Señor con respecto a cada una de las preguntas que les acabé de hacer y que cada uno se contestó. Y vamos a contrastarlas porque una cosa es lo que yo piense o crea, otra cosa es lo que dice la Biblia respecto de cada una de ellas. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Vamos bien? Y claro, hasta ahí, ¿sí? Vamos a empezar con la primera. Cada uno hizo el ejercicio a conciencia de que cómo definían que era un noviazgo, o qué creían, qué pensaban para sí mismos, o si alguno nos llegara a preguntar acerca de noviazgo. Entonces yo estuve notando como algunas respuestas que yo he escuchado o que a mí se me ocurrieron, las anoté, no sé si coincidan con alguna de las de ustedes. Por ejemplo, un noviazgo se puede definir, según lo que uno cree, como algo más que una amistad. No sé si alguno tenga una respuesta parecida. O se puede definir como amigos con derechos. No sé si han escuchado eso o yo me lo inventé, ¿sí? Entonces, es lo que piensa la gente. ¿Qué más se puede decir sobre un noviazgo? Tener una persona a la cual uno trate de manera especial, cariñosa, comparta tiempo. Una persona que le haga sentir a uno mariposas en el estómago. No sé si alguno escribió esa respuesta, alguien que le dé afecto, alguien con el cual uno disfrute el tiempo. La enciclopedia en internet, Wikipedia, dice que es una relación amorosa mantenida entre dos personas con o sin la intención de casarse en un proceso en el cual desarrollan una asociación íntima más allá de una amistad. Eso es lo que define Wikipedia acerca de noviazgo. No sé si coincide con alguno de ustedes que haya anotado, si alguno tenga alguna definición diferente acerca de qué es noviazgo. Pasar el tiempo con alguien puede ser, no quedarse solo tal vez. No sé lo que cada uno haya pensado, esas son como algunas respuestas, como tener derechos sobre la otra persona, me dan cuando soy novio de esa persona. También eso pasa en el mundo, no sé si alguno anotó una definición parecida. Esas son las definiciones que se me ocurrieron. También habla de una amorosa amistad con el objetivo de tener un conocimiento mutuo entre esas personas, ¿sí? Son las definiciones, no estoy diciendo que es lo que yo pienso, son definiciones que coloqué, que he escuchado, que leí o que busqué en Wikipedia. No sé si conocen Wikipedia, ¿sí? ¿Alguna vez no? Se pone algo y es lo primero que aparece en Google, entonces ahí es Wikipedia. Esas son las definiciones. Pero entonces ahora vamos a ver qué dice la Biblia con respecto al noviazgo, porque los caminos al hombre en sí mismos les parecen rectos. A Wikipedia le parece que eso es recto, a nosotros nos parece que eso es recto, según el hombre que no conoce al Señor. Pero vamos a ver qué dice la Biblia con respecto al noviazgo. ¿Saben qué dice? Con respecto al noviazgo, no dice nada. No dice absolutamente nada, porque en la Biblia el noviazgo como se conoce hoy en el mundo no existe. En la Biblia no aparece un noviazgo entre dos jóvenes para pasar el tiempo, donde su conocimiento mutuo se afiance. Eso no existe en la Biblia. Lastimosamente tengo que decir, pero es la verdad. La Biblia no habla de noviazgo para pasar tiempo con alguien, para conocerse, para estar juntos, para tener a alguien amistoso con quien tener afectos. Les voy a mostrar las palabras en la Biblia cuando hablan de novio o novia, porque sí lo hablan, pero siempre el contexto está refiriéndose a matrimonio.
no a noviazgo del que conocemos actualmente, ¿sí? Pues quiero que leamos los versículos porque no me lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Vamos a leer varios de esos versículos. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, 6.1. 6.1. Entonces ya saben que al lado, en la columna libre, van a ir copiando lo que dice la Biblia de esas respuestas y vamos a contrastar lo que pensamos con lo que dice la Biblia. Recuerden que al hombre los caminos le parecen rectos en su propia opinión, pero ¿a qué camino conduce eso? A muerte. Vamos a ver qué dice el Señor con respecto a eso. Isaías 61, vamos a leerlo. El verso número 10. Los versículos que vamos a leer, yo no voy a hablar del contexto, ni de la profecía, ni de lo que se está tratando ahí. Solo me voy a referir al aspecto de que ahí se está hablando de un matrimonio, no de un noviazgo como lo conocemos actualmente en nuestra sociedad. Isaías 61, versículo 10. Dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces ahí habla de novio y novia. Entonces podemos decir, no, pero mire que si hay novio y novia, entonces yo ¿por qué vengo a decir que la Biblia no habla de noviazgo? Resulta que aquí está diciendo, con manto de justicia me rodeó. En el Antiguo Testamento y aún ahora, el pueblo judío tiene una costumbre entre el hombre que se va a casar con una mujer, y es que coge su túnica, creo que se llama el talit, y él la cubre a ella, como símbolo de que este hombre va a acoger a esta mujer como su esposa. Por eso dice que coge su manto, la rodea y se lo coloca encima de ella. Y les voy a mostrar que en la Biblia aparece así. Por eso aquí es un contexto de que el novio se preparó para con su manto arropar a su novia, no para tener un noviazgo como el que está actualmente, sino porque se va a casar con ella. Esto está hablando de un novio, el marido, que se va a casar con una mujer, porque la está rodeando con un manto de justicia. Les voy a mostrar los versículos donde hablan, e incluso en el libro de Ruth, aparece que cuando Ruth le dice a Booz, extiende tu manto sobre mí, le está diciendo, cásate conmigo. Está en el libro de Ruth y lo pueden leer y buscar. Ruth capítulo 3, desde el 8 al 9. Ruth le dice a Booz, extiende tu manto sobre mí. Le está diciendo, cásate conmigo. No que seas mi novio, sino cásate conmigo. ¿Sí? Pero les voy a leer otro pasaje donde habla, el versículo que les comento está en Ruth, en el capítulo 3, del 8 al 9. Se los digo para que los consulten posteriormente, porque no los voy a leer todos los que les voy a mencionar. Sí quiero que leamos un versículo en Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, vamos a leer Ezequiel en el versículo número 8, 16, 8. Tengan presente el versículo que leímos ya anteriormente. Miren lo que dice este, 16, 8. Está hablando Dios a su pueblo Israel, Dios refiriéndose como el varón e Israel refiriéndose como a una mujer. Por eso lo que vamos a hablar aquí es palabras de Dios para con Israel. Le dice, y pasé yo, o sea Dios, otra vez junto a ti, Israel, y te miré. Así como cuando el hombre pasa y ve a la mujer, está como interesante. Te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti. ¿Qué querrá decir? Me quiero casar contigo. Extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿De qué estará hablando ahí? De matrimonio. Está diciendo Dios a su pueblo Israel, te miré, era tiempo de amores,
extendí mi manto sobre ti, como hablaba en el otro versículo, manto de justicia, como pasa en el caso de Ruth, cuando le dice a Booz que extienda su manto sobre ella. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y mire lo que pasa luego de que él dice que quiere casarse con ella. Te di juramento. ¿Se han dado cuenta que en los matrimonios hay votos? Te di juramento, hice un compromiso, me comprometí contigo, te di juramento, hice mis votos y entré en pacto contigo. Un pacto es un acuerdo en el que me comprometo a cumplir hasta que me muera. Entré en pacto contigo. Te extendí el manto, juramento, pacto, y luego ¿qué pasó? Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Sí ven que eso es un matrimonio? Es lo que se hace en las bodas. En la celebración de un matrimonio se entra en pacto, la otra persona se hace un juramento y luego ellos ya tienen derecho a disfrutar de su vida sexual, bíblicamente hablando. Porque aquí dice al final, fuiste mía, no antes. Antes ni él ni ella tienen derecho el uno sobre el otro, porque cada uno es libre. Solo cuando entra en un pacto, es un compromiso, el uno con el otro, tiempo de amores, ahí es cuando la Biblia habla de matrimonio. Entonces recuerden el texto que leímos al principio, decía que el novio se prepara, que la novia se viste, para que él extienda el manto de justicia sobre ella, pero eso nos está mostrando que extender el manto es un compromiso que apunta a un matrimonio. Cuando la Biblia habla de novio o de novia, en cualquier parte donde usted la lea, siempre se está refiriendo a matrimonio. No se está refiriendo a ninguna relación amorosa de las que conocemos hoy nosotros y que incluso suceden dentro de la iglesia. Bíblicamente esas relaciones no existen. Existen son compromisos para matrimonio, nada diferente a eso. Quiero mostrarles otros versículos donde aparece la misma palabra. En algunas Biblias se traduce como novio o novia, pero el contexto siempre habla de matrimonio. Vamos a ir a Joel. Joel en el capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 16. Miren este. Joel 2:16. No voy a hablar del contexto de la profecía, sino de las palabras de novio y novia. Aquí es que lo que se refiere ahí. Dice 2:16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Y aquí es donde está la clave. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Eso uno podría decir, ahí se habla de novio y novia, entonces ¿por qué yo me estoy inventando? No, voy a explicarles de qué se trata. Miren la expresión, salga de su cámara el novio. Ahí la palabra cámara en el hebreo es heder, heder, y se refiere a una habitación de la casa donde se consumaba el matrimonio. Haga de cuento el cuarto de la luna de miel, ¿sí? Se llama heder. Por eso dice salga de su cámara el novio. Se está refiriendo entonces a un casado, no a un ennoviado, no a una persona que está por ahí, no, a un casado. Diciendo salga de su cámara el novio, salga de su heder, y el heder es el cuarto de bodas. Entonces habla de un matrimonio. Y en la expresión de la mujer, cuando dice y de su tálamo la novia. Tálamo, la palabra hebrea es jupá y hace referencia a un kiosquito que tenían costumbre o que tienen por costumbre hacer en el matrimonio judío. No sé si lo han visto. Hace una especie de capillita chiquita donde se celebra el matrimonio, donde ahí se hace la celebración. Es de cuenta una tienda, una carpa, como las que colocan en las canchas deportivas. Una carpa, 4 columnas, ponen una carpa. Aquí eso se refiere a jupá o tálamo. Entonces cuando dice salga de su tálamo la novia, se está refiriendo al lugar donde ellos se van a casar, que ahí está la novia. Yo no voy a hablar de qué se trata el contexto de la profecía, solo quiero mencionar que ahí la palabra novio y novia está refiriéndose a personas que se van a casar o que están ya casadas, porque el tálamo es el lugar donde se casan.
y la cámara es el cuarto de bodas como el cuarto de la luna de miel. ¿Sí me hago entender? Hay otros textos en el Antiguo Testamento también que hablan de novio y de novia. Se los voy a dictar porque es la misma palabra que hemos venido leyendo y siempre se refiere a esposos y a esposas. Siempre habla de eso la Biblia acerca de el novio o la novia. Se los voy a dictar en Jeremías 7:34. Los pueden escribir y luego lo pueden revisar. Yo se los leo, anótenlo y yo se los leo como dice. Jeremías 7:34. Dice así: y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. La palabra ahí esposo y esposa es la misma palabra que buscamos en los versículos anteriores en Ezequiel, es la misma palabra en el hebreo. En nuestra traducción, pues ahí utilizaron esposo, esposa, pero en el versículo anterior decía novio y novia, pero es la misma. Hay otro versículo, anótenlo, Jeremías 16:9. Ahí también aparece la palabra esposo y esposa. Esto es muy importante para nosotros, como para los que tienen hijos, para los que tienen adolescentes en medio de las iglesias. Es muy importante tenerlo claro. Jeremías 16:9 dice así, se los voy a leer, ustedes lo anotan y luego lo buscan. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría, y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Esas palabras, esposo y esposa, son las mismas de las que venimos haciendo referencia. Y finalmente en Isaías, en el capítulo 62, Isaías 62:5. Miren lo que dice, habla las mismas palabras. Escúchenlo, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará con tu Dios, el Dios tuyo. A otras habla de esposo y esposa y la misma palabra que hemos venido leyendo en los otros contextos. Así que cuando lean, hay Biblias, yo las he leído, hay Biblias actuales, la Biblia sencilla o con otro lenguaje que traducen esas palabras como novio. Podrían decir, no, es que mira que aquí sí lo dice, pero se van a la raíz en hebreo y se van a dar cuenta que es la misma palabra para esposo y para esposa, no para justificar los noviazgos que conocemos hoy en día. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. Quiero mostrarles qué dice en el Nuevo Testamento. Vamos a leer 2 versículos del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Marcos al capítulo 2. Marcos capítulo 2. Marcos 2, versículo 19. Marcos 2, 19. Dice, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. No voy a hablar del contexto, solo que es que este versículo en las versiones actuales de la Biblia con lenguajes más sencillos aparece como novio, pero noten a qué se refiere. Pues leamos la palabra esposo en vez de esposo, leámosla como novio, para que hagamos el ejercicio. La voy a leer otra vez. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el novio? Así le ponga novio, sigue hablando de bodas, que se refiere a un matrimonio. Mientras tanto que tienen consigo al novio, no pueden ayunar. Así la Biblia diga novio, porque aparece en las versiones actuales, se refiere el contexto a una boda. Hay otro versículo que les quiero mostrar, en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Capítulo 2. Este es de las bodas de Canaán. Seguramente lo han leído, lo han escuchado varias veces. Juan capítulo 2, versículo número 9. 2:9.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. En otras versiones dice novio, pero si uno lee el contexto, habla de las bodas que se estaban celebrando en Canaán. O sea que por más que uno le ponga novio acá, se está refiriendo a un matrimonio. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que estuve buscando que traducen como novio, pero la palabra es la misma que se refiere aquí en el griego, que se refiere a esposo. Tengan cuidado, si la versión dice novio, pues uno va y revisa otra versión o revisa directamente en el griego y ahí aparece esa palabra qué quiere decir y en qué versículos está, y ahí se da cuenta de los contextos a los que se refiere, que son esposos. Hay muchos otros versículos que están en el Nuevo Testamento. Lo que quiero mostrarles es que donde dice novio o novia, esposo, esposa, estás hablando es de matrimonio, no está hablando nada distinto. Así que si nosotros decimos y contrastamos esto con respecto a lo que nosotros pensamos de lo que es el noviazgo, pues uno queda como sorprendido de que en la Biblia no aparecen los noviazgos que conocemos hoy nosotros en día. Lo que sí aparece en la Biblia es un compromiso previo para casarse. Es un compromiso de matrimonio, no un noviazgo para pasar el tiempo, para no sentirme solo, para sentirme querido, sino un noviazgo o un compromiso para ir a un matrimonio. Quiero mostrarles esos versículos. Vamos a leer Mateo en el capítulo 1. Mateo 1. Mateo 1, versículo número 18. Uno 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Miren lo que dice, estando María desposada con José. Y esa palabra ahí, desposada, hace referencia a un compromiso que María tenía con José de matrimonio. O sea, ya estaba comprometida con él. Recuerden que el matrimonio judío tenía unos pasos, tenía 7 pasos. Y uno de ellos era que ya estando comprometidos, el futuro esposo estaba preparando una morada para su esposa. Así como Cristo está preparando una morada para su esposa, la iglesia, el matrimonio es una tipología de Cristo y la iglesia. Entonces, aquí José y María ya estaban comprometidos para casarse, por eso dice desposada. Por eso también dice que antes que se juntasen, o sea, no estaban viviendo juntos. Cada uno vivía en su casa, estaban comprometidos, el compromiso era tan serio que eran considerados como si ya estuvieran casados. O sea, ellos ya era la pareja, solo que la etapa del matrimonio estaban esperando el momento para celebrar y para irse a vivir juntos. Pero durante ese momento cada uno vivía en su casa aparte, porque ahí dice antes que se juntasen. Ella estaba desposada, o sea, tenía un compromiso para casarse con él. Y luego dice que ella concibió del Espíritu Santo y quedó en embarazo. Lo que quiero mostrar es que sí aparece un compromiso para uno casarse, como cuando leemos en Ezequiel, entré en pacto contigo. Hay un compromiso para uno ir a un matrimonio. Si yo estoy pensando en matrimonio, si el Señor ha colocado en el corazón de nosotros casarnos, entonces yo sí debería pensar en un compromiso para casarme, que llamaría noviazgo, pero es el compromiso para ir a ese matrimonio. Si yo no estoy pensando en casarme, si yo estoy en el colegio, por decir algo, si mi matrimonio va a ser en 8 o 10 años, no tengo por qué andar pensando en noviazgo, porque bíblicamente el noviazgo es compromiso para ir al matrimonio, para nada diferente. Si yo creo que el noviazgo es para sentirme bien, acompañado, para salir el fin de semana, para que me hagan visita, la motivación es completamente errada y no es bíblica. La motivación es, si yo estoy pensando en matrimonio, ahora sí pienso en un compromiso. Pero si por mi mente no hay nada de matrimonio, entonces ni siquiera debería pensar en noviazgo, ni siquiera debería pensar en buscar una pareja, porque en ese momento el Señor no ha colocado en mí ese deseo de casarme, ni tampoco es el tiempo del Señor. ¿Sí me hago entender?
Entonces nuevamente uno contrasta lo que uno piensa, lo que el mundo le ha enseñado, lo que las creencias le han dicho, pero uno lo contrasta con lo que dice la Biblia. Por eso leímos la introducción, el camino para el hombre es recto en su propia opinión. El mundo dice, ¿qué dice el mundo del noviazgo? Es normal tener novia, todos lo hacen, usted puede salir con él, es normal irse para una finca, lo que sea, eso lo dice el mundo. Pero los caminos, en su propia opinión para el hombre, ¿a dónde lo llevan? A la muerte. Si uno quiere terminar mal, entonces uno hace lo que dice el mundo. Pero si uno quiere sujetarse al Señor y tener temor de Él, entonces uno se sujeta a lo que dice su palabra. Su palabra dice, si voy a pensar en casarme, entonces ahí sí busco un compromiso. No es por probar, no es para pasar el tiempo, es un compromiso. Y es algo muy serio, porque cuando hablamos de matrimonio, hablamos de que es algo que el Señor estableció desde el principio entre Adán y Eva, entre Cristo y su iglesia. Esa es la representación de los dos. Es algo que el Señor siempre ha tenido en su corazón y que lo ha dejado para nosotros, para recordárnoslo a Él. Entonces no podemos jugar con algo que es tan valioso para Él y algo que Él mismo creyó e instituyó para nosotros. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a seguir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que les hice fue, ¿qué es lo más importante en el momento de escoger pareja? O sea, entendiendo de que yo no me voy a noviar porque sí, sino que llega el momento y dice, Señor, es el momento de casarme, tú has puesto esto en mi corazón, es el momento de buscar a alguien que tú me proveas, con quien comprometerme y pensar en un matrimonio, pensando en esa situación. Entonces, ¿qué es lo más importante que deberíamos buscar en otra persona o en la pareja? Trátese de un hombre o de una mujer, según pues el caso de cada uno. Entonces, yo noté algunas de las posibles respuestas que he escuchado, e incluso entre nosotros seguramente muchos tienen esa idea. Por ejemplo, es importante la compatibilidad. No es mi punto de vista, es lo que he escuchado o lo que he escuchado por ahí. Importante que tengamos compatibilidad. Es importante que nos sintamos bien uno con el otro. Es importante que nos llenemos mutuamente. Es importante que tengamos trabajo. Es importante que seamos fieles, por decir algo. Es importante que me haga feliz, que me haga reír. Es importante que me ame. O incluso es importante que sea cristiano. No sé si me hace falta alguna, o ustedes tienen cosas diferentes o piensan algo distinto. Incluso que es importante que sea cristiano. No sé cómo lo consideren. Pero cada uno ya revisará su propia hoja y revisará lo que dice ahí. Quiero leerles unos versículos referentes a esto. Vamos a ir a Eclesiastés. Cada uno contrasta lo que ha escrito con lo que dice la palabra. Eclesiastés en el capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4, versículo, vamos a leerlo desde el 9. 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Está hablando de pareja, es mejor dos que estar solo. No estoy diciendo que nos vamos a ennoviar ya, estoy hablando de lo que la Biblia está diciendo y miren cómo va a terminar. Porque si cayeren, en el versículo 10, si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. ¿Y cómo termina diciendo? Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. O sea, el versículo comienza hablando de dos. Mejor son dos que uno, si uno se cae el otro lo levanta. Mejor dos son que uno porque es mejor el pago de dos que el de uno. Si uno tiene frío el otro le calienta. Pero termina hablando de 3. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. O sea que en vez de terminar siendo 2, terminamos siendo 3. Y adivine quién sería ese otro que falta. El Señor.
O sea que una relación de pareja puede funcionar bien, pero una alrededor del Señor no se rompe fácilmente. Hay algo muy importante en el momento de buscar pareja, y es que el Señor sea el centro y que el Señor sea dirigiendo. Les voy a contar algo que nos dijeron a mi esposa y a mí antes de casarnos cuando nos reunimos con los hermanos. Un hermano nos dijo, y no se nos olvida, búsquense a una pareja que ame más al Señor que a ustedes mismos. Eso es lo más importante, que la persona que yo esté buscando ame más al Señor que a mí mismo. Si esa persona ama más al Señor, si el Señor está metido en la relación, esa persona va a hacer todo por honrar al Señor. Esa persona va a ser fiel por honrar al Señor. Esa persona va a brindar paciencia, amor, va a estar ahí firme en las buenas y en las malas por honrar al Señor, porque ama más al Señor que a mí mismo. Entonces lo más importante que uno debería tener es la tercera persona en esa relación al Señor, y que cada uno ame más al Señor que a la pareja. Que cada uno encuentre en el Señor su deleite, su placer, que tenga reverencia a Él, porque eso va a hacer que esa persona me respete, me ame, esté conmigo, sea paciente. Recuerden lo que dice uno de los mandamientos: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Buscar una persona que ame al Señor con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, es lo más importante. Más importante de que sentirme bien con ella, más importante de que pasemos bien el tiempo juntos, más importante de que seamos compatibles, es que ame más al Señor. Si ama más al Señor, cuando hayan dificultades, van a reconocer, van a bajar la cabeza, van a ir al Señor para que el Señor ayude en medio de esa relación. Cuando amen más al Señor que a ellos, se van a servir sin esperarse nada a cambio. Cuando amen más al Señor, van a tener temor de manipular, de decir mentiras, van a tener temor del Señor. Pero si esa persona no tiene temor del Señor, es una persona que no puede brindarnos nada desde sus propias fuerzas, porque lo que esa persona va a brindar desde sus propias fuerzas es imperfecto, es hueco, es vacío, y en algún momento se va a acabar. Entonces, lo más importante que uno debe hacer es que primero miren al Señor. Hay algunos mitos o frases que yo he escuchado acerca de las relaciones que tienen que ver con esto, que quisiera compartir con ustedes. No sé si las han escuchado, vamos a ver, y vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso. Uno ve a alguien y dice, me llena tanto, es que nos complementamos, me hace sentir muy bien. No sé si lo han escuchado. Uno a veces siente que la otra persona lo va a completar a uno, o es la creencia, no sé si les ha ocurrido, uno piensa que hay algo que le hace falta y que cuando se novie o se case, eso que le hace falta le va a ser completado. De hecho, les cuento, cuando yo me fui a casar con mi esposa, un hermano nos dijo, ¿cómo se sienten? Yo siento que ya se van a sentir llenos, nos decía este hermano. Entonces le dijimos, hermano, realmente no esperamos eso, nosotros nos sentimos llenos en el Señor, no esperamos eso. Nos casamos y volvió a preguntar, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten llenos? No, hermano, nos sentimos llenos en el Señor. Este hermano, su expectativa la manifestaba era que él se sentía incompleto y esperaba una pareja para que le completara lo que a él le hacía falta. Este hermano luego se casa y luego su matrimonio sufre muchos problemas a raíz de la expectativa que él tenía, porque él esperaba que su pareja llenara lo que a él le hacía falta. Y resulta que cuando uno espera eso de la otra persona, está esperando de un imperfecto que tiene tantos vacíos como uno, que lo llene. Saca de cuenta 2 vasos sin líquido, tratar de llenarse de uno al otro. No tienen líquido, pero uno espera que el otro lo llene. Eso pasa. Uno espera que la pareja lo llene, que la pareja le dé amor, que la pareja esté ahí. Pero cuando uno hace eso, se da cuenta que el otro es tan imperfecto como uno, que ninguno lo va a llenar. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a leerlo en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, número 10. Colosenses 2:10, escúchenlo. Y vosotros estáis completos en la pareja. No, vosotros estáis completos en Él,
en Cristo, no en la pareja, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si uno no tiene claro esto, uno va a estar esperando que la otra persona lo complemente o que la otra persona llene los vacíos que uno tiene. Pero eso es un reflejo de que yo no he ido al Señor y no ha tratado con esos vacíos, esas necesidades, esas dificultades que hay en mí. Eso no me lo va a llenar la otra persona, eso me lo va a llenar el Señor. Cuando yo amo al Señor más que la otra persona, el Señor va a tratar conmigo y me va a capacitar para convivir con la otra persona. Pero no es que yo le llene, el Señor va a llenar a la otra persona también. Por eso primero hay que amar al Señor antes que amarnos a nosotros mismos y tener temor de Él antes de cualquier otra cosa. Así que cuando respondan, ¿alguna vez pasó con alguien que se iba a casar? Entonces yo le pregunté, ¿por qué te vas a casar? Y se quedó sin respuesta. Se había planeado casarse, pero no sabía por qué se iba a casar. En serio, son casos reales. Y muchas respuestas es que yo me siento tan bien y tan llena con esa persona. ¿Qué sucedería el día que uno conozca a alguien con el que se sienta mejor y lo llene más que la otra persona? Como está esperando que lo llene alguien, cuando se encuentre con la cajera en el banco que sonríe porque le pagan, se va a sentir como, uy, me está sonriendo, pero a ella le están pagando para que me sonría. Pero como está esperando que alguien lo llene, no el Señor, o que alguien le satisfaga sus necesidades, entonces va a encontrar, cuando encuentre a alguien más diferente a la pareja, eso va a ser un peligro. Lo más importante es que el Señor, la Biblia lo dice, estamos completos en Cristo. Si personalmente cada uno tiene falencias, vacíos, necesidades, situaciones difíciles, hay que ir al Señor. Señor, me sucede que yo siento esto, me pasa esto, no soy capaz, necesito esto. El Señor va a suplir todo, porque la Biblia dice que de su multiforme gracia tomamos todos, y su gracia tiene diferentes formas y es suficiente para nosotros. Amén. Hay otro aspecto, hay muchos que dicen, es tan bueno, es tan buena ella, parece cristiana. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? No se meta por ahí, pero es que él parece cristiano, es muy bueno. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ir a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Bueno, qué pena, ese no es el versículo, no es Mateo, lo copié mal, pero lo voy a leer lo que dice el versículo. Si me ayudan los hermanos a encontrarlo, dice, bueno, no hay ninguno, solo nuestro Padre. Es Marcos, perdón, les dije Mateo, es Marcos. Marcos, perdón. Marcos capítulo 10. Vamos a ver si es ese. Exacto, es ese. Marcos 10. Capítulo 10, versículo 18. Entonces, el mito o la posición es que él es muy bueno, ella es muy buena y parece ser cristiana, a pesar de que no cree en el Señor, pero es muy buena. Y uno decide, sí, yo creo en él, es muy bueno. Vea lo que dice la Biblia. 10, 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. O sea que si cuando creamos que alguien es tan bueno como se ve por fuera, no todo es como lo pintan. Y la Biblia dice que no hay ni uno bueno, ni nosotros que conocemos al Señor. Así que cuando la respuesta o la posición sea, no, es que él parece ser cristiano, pues realmente no es tan bueno. La Biblia dice que el hombre es como la hierba del campo y la gloria del hombre, o sea, lo que el hombre se siente bueno, es como la flor. La flor se marchita y la hierba se quema. O sea que eso no es nada. No hay ninguno bueno delante del Señor. Todos somos perversos delante de Él. Así que no podemos confiarnos de la apariencia que cada uno de. Hemos tenido casos y hemos conocido de supuestos hermanos que se convierten y son buenos, se casan y los matrimonios terminan siendo terribles, situaciones muy difíciles, de maltratos, se alejan de la iglesia y viven cosas muy duras. ¿Por qué? Porque la apariencia no hace nada, la apariencia es engañosa. Vana es la hermosura
Y se me olvidó la segunda parte. Vanas la hermosura, si los hermanos me acuerdan con el versículo, y engañosa la apariencia. O sea, la apariencia de nada sirve, es una fachada únicamente. Así que tengamos cuidado con la apariencia y de creer que alguien se cree bueno como para considerar que pueda ser nuestra pareja. Otro mito para parejas: yo quiero probar antes de casarme. No sé si lo han escuchado. Yo quiero probar, es como no puedo probar, como no puedo pensar en tener varios novios y luego escoger uno. Yo quiero probar antes de casarme. Voy a mostrarles un versículo en Juan. Vamos a ir a Juan. Juan capítulo 4. Este es el caso de la mujer samaritana. ¿Sí lo han leído? La mujer samaritana. Mire quién era la mujer samaritana. 4 desde el versículo 16. 4:16. Juan, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá, le dijo a la mujer samaritana. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús les dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer samaritana había tenido 5 maridos y actualmente estaba con alguien más. Ese era el contexto de ella. O sea, que si queremos decir de alguien que ha probado y que ha visto relaciones emocionales, sentimentales, la mujer samaritana lo había hecho. Pero mire cuál era su sentir a pesar de eso. Leamos versículos anteriores. Leámoslo desde el 10, el mismo capítulo desde el 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice: si conocieras, o sea, si tú entendieras quién es el que te está hablando, tú le dirías a él: dame de beber. No le estaría pidiendo a los maridos que ya antes ha tenido y con el que estaba ahora, porque ninguno de esos la llenó. Mire lo que ella dice más adelante. La mujer le dijo en el 11: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que tenga un novio, un marido, lo que sea, va a volver a tener sed porque no le va a saciar. Ahí no está la fuente de vida, ahí no está el que nos complementa. En el 14, mas el que bebiere el agua que yo le daré, que da Cristo mismo, no tendrá sed jamás. Esa es la clave. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y qué responde la mujer samaritana a pesar de lo que ella había hecho antes? Jesús le dijo, el 15, perdón, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. O sea, ella, a pesar de todo lo que había hecho y de todo lo que había probado, finalmente termina diciendo que el agua que necesita es el Señor, que nadie más la sacie. Así que, muchachos, mucho cuidado. Si la respuesta es yo quiero probar y finalmente escoger, nada de eso le va a satisfacer. Nada de eso va a llenar lo que está esperando, ni va a llenar las expectativas, porque está buscando ser lleno de alguien que es tan vacío como yo mismo. El único que va a dar el agua de vida es el Señor. Amén. Hay otro mito, lo voy a mencionar solamente, es que si todos lo hacen, yo lo quiero hacer. Si todos tienen novia, pues yo quiero hacerlo. Si en el mundo lo hacen, si mis compañeros del colegio, de la universidad lo hacen, si es normal, en lo que es por fuera de la iglesia, ¿por qué yo no lo haría? ¿Sí? Y quiero recordarle las palabras que decía el Señor: nosotros no somos del mundo, ni pertenecemos a este mundo. Somos ciudadanos de un reino superior diferente a este mundo. Así que cuando uno dice que todos lo quieren hacer, uno está perdiendo su identidad y está enfocándose donde no es. Está pensando que pertenece a donde todos hacen eso. Yo pertenezco es al Señor.
y me rijo según lo que el Señor diga. Si los demás lo hacen, no tienen temor del Señor. Pero si yo tengo temor y decido vivir para Él, pues yo decido hacerlo, seguirle a Él. ¿Sí me hago entender? Si yo decido gobernarme por lo que hace el mundo, entonces yo ya no estaría honrando al Señor. Ya no me llamaría siervo del Señor. Pero si yo decido seguirle a Él, voy a llenarme en Él antes de ir a buscar llenarme en otras situaciones. Amén. Es muy peligroso porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Que sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él van a la vida. Las emociones lo engañan y uno cree que la otra persona va a corresponder, que la otra persona está buscando o tiene una apariencia. Hay un ejemplo muy claro y es de un pez en una pecera mirando a través del vidrio, mirando un pajarito que está fuera de la pecera. Y el pez le gusta el pajarito y lo ve muy lindo y ve qué hermoso, no, yo puedo con el pajarito, yo quiero estar con él. Y a raíz de querer estar con el pajarito, decide saltarse la pecera para buscar al pajarito. Pero no se da cuenta que cuando salta la pecera a buscar el pajarito, lo que está haciendo es clavando su propia muerte. Porque está saliendo del ambiente para el cual él fue hecho. Así mismo pasa con nosotros. El Señor nos ha llamado para pertenecerle a Él y a su iglesia. Nos ha llamado a que le honremos a Él, a que no nos unamos en yugo desigual, a que no tenemos nada que hacer con los incrédulos, sino con los del Señor. Pero aquel que está mirando por fuera de la pecera está como el pez, buscando por fuera y creyendo que puede estar con el pajarito. Finalmente se va a salir de la pecera para buscar al pajarito, pero eso implica su propia muerte. Casos hemos visto muchos. Hermanos que se han fijado en hermanas o hermanas fijándose en hombres por fuera de la iglesia, que al salir de ella y no sujetarse a lo que los hermanos le dicen, terminan sentenciando su propia muerte, porque les pasa lo que le pasó al pez. Por eso la Biblia es clara que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. La Biblia también dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es muy difícil, no sé si a ustedes les ha pasado con personas que no son creyentes, las conversaciones, los sitios a donde van, e incluso con la misma familia que no es creyente, las cosas que dicen, que ven, que hacen, el vocabulario que usan. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. O sea, si como familia me cuesta, ahora cómo será en una relación emocional, cómo será en un matrimonio con un no creyente, debe ser una situación muy difícil. Y la Biblia es muy sabia al advertirnos y al decirnos que no lo hagamos, porque si no, estaremos sentenciando nuestra muerte. Hay un libro, creo que es del hermano McIntosh, el del yugo desigual, y él dice que cuando un creyente se novia, se casa con un no creyente, es como si cogiera un muerto y se lo echara al hombro y comenzara a andar con ese muerto. Uno que no tiene el Señor con uno que tiene el Señor, es un muerto en vida. Y uno decide muchas veces hacerlo por las emociones, porque pasa bien, porque siente compatibilidad, se siente alegre, pero realmente está cargando con un muerto, que ¿a dónde lo va a llevar? A la muerte, lo va a llevar a alejarse del Señor. Por eso les insisto, lo más importante es tener temor del Señor y mirarlo a Él, y que el que yo escoja o que el Señor ponga en el camino sea alguien que lo ame más a Él que a mí mismo. Sea alguien que tenga temor del Señor, sea alguien que me lleve al Señor, sea alguien que piense honrar al Señor antes de hacer cualquier cosa. ¿Me hago entender? Esa es la segunda pregunta. Y vamos para la tercera y la última. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Bien? Pensé que se habían ido. Estaban muy callados. ¿Están atentos? Vamos a ver la última. Ya hemos leído algunos versículos. Hay otras situaciones que no he mencionado. Por ejemplo, cuando uno dice, no, es que yo lo convierto. ¿Lo han escuchado? Yo me meto con él, pero es que yo me encargo de él, yo lo convierto, yo la convierto. Eso lo hace el Señor. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado, no ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros puede convertir a nadie, solo el Señor. Así que esa es otra mentira que la sociedad nos ha metido y que debemos estar muy atentos en la iglesia. Nosotros no convertimos a nadie, los convierte el Señor y el Señor los toca. Amén. Miremos la última. La última pregunta era, ¿en qué momento debo iniciar mi vida sexual?
Entonces tengo algunas respuestas, no sé si coinciden con las respuestas que tengo acá. Cuando tenga madurez emocional o madurez física, cuando trabaje, cuando tenga 18, cuando ya no vivo en mi casa, pues si yo ya no vivo en mi casa puedo hacer lo que yo quiera, podría iniciar mi vida sexual, es una posible respuesta. No estoy diciendo que sea la mía, son pensamientos que uno ha escuchado. También dice que cuando encuentre a alguien que me valore, que me respete, que me ayude, que yo me sienta amada y protegida o amado y protegido, cuando me sienta seguro. No sé si eso les ha pasado, si han escuchado esas respuestas o fui yo el que me las inventé y las escuché en otro lugar. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cuándo deberíamos iniciar la vida sexual. Vamos a leer este pasaje que lo leemos ahora. Ezequiel 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Ya lo leímos, pero aquí nos va a aclarar en qué momento deberíamos hacerlo. 16:8. Y pasé yo otra vez junto a ti. Recuerde que es Dios como hombre diciéndole a Israel como mujer. Pasé yo otra vez junto a ti. Y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Cuando finalmente termina ese vínculo, cuando dice fuiste mía, habla del vínculo sexual entre los dos, sucedió fue al final. Extendí mi manto, entré en juramento, hice en pacto contigo y fuiste mía. ¿Saben en qué momento debería uno iniciar su vida sexual? Cuando uno se case, cuando uno entre en juramento, cuando uno haga pacto delante del Señor, cuando uno decida estar con esa persona y honrar al Señor en matrimonio, ahí debería iniciar su vida sexual, no antes. Lo importante no es la edad, lo importante no es tener trabajo, lo importante es querer honrar al Señor. Hacerlo dentro del matrimonio, no por fuera de él. Porque eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia está hecha para guardarnos y para guiarnos y para honrar al Señor. Finalmente, recuerden el versículo que leímos ahora de José y María. Estaba desposada María con José, o sea, era considerada esposa, estaba comprometida con él, mas sin embargo no se habían juntado. O sea, ellos no habían tenido relaciones sexuales, a pesar de que estaban comprometidos. O sea, comprometerse tampoco es el permiso para iniciar mi vida sexual. El permiso es cuando yo haga pacto delante del Señor y cuando el Señor me autorice a hacerlo dentro del matrimonio, no antes, ¿sí? Cualquier otra respuesta lo único que está haciendo es la propia opinión del hombre. Y recuerden que las propias opiniones del hombre, el camino parece recto al hombre, pero es camino de muerte. Si nosotros miramos la sociedad que no teme al Señor, ¿en qué anda? Muerta. ¿Cuánto han desfigurado el matrimonio? ¿Cuánto han desfigurado la vida sexual? ¿Cuánto hablan mal de las personas que son fieles? Todo eso pasa en nuestra sociedad, eso es real, pero porque no honran al Señor, sino porque honran sus propias opiniones antes que al Señor, porque en su corazón creen que es recto y no temen al Señor. Finalmente, quiero que cada uno piense. Hoy estaba leyendo en Génesis cuando dice, dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Leámoslo en Génesis en el capítulo 2, para que vayamos terminando. Génesis capítulo 2, en el 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí la palabra mujer que se utiliza en el hebreo es la misma palabra que más adelante se refiere también a esposa. Se refiere a esposa. En otros contextos se utiliza como esposa, cuando dice, por ejemplo, que Abraham llegó con Sarai a Egipto.
Dice, cuando Abraham llegó con su mujer a Egipto, o sea, la esposa de Abraham, es la misma palabra en hebreo que hay acá. Entonces está diciendo, cuando el hombre deja a su padre y a su madre, cuando se independicen, cuando decida comprometerse con ella, se unirá a su mujer. O sea, unirse a su mujer tendrá intimidad con ella, ¿sí? Cuando decida hacerlo, delante del Señor, dejar a su padre y a su madre e ir en pos del Señor siendo obediente a Él, se unirá a su mujer. No dice que se unirá y porque se unió con ella es su mujer. No dice que porque se unió con ella, por lo tanto es su mujer. Porque algunas personas hablan de que cuando uno tiene relaciones sexuales con alguien o vive en unión libre, es la mujer o son como esposos. Eso lo he escuchado. Pero bíblicamente eso no se llama matrimonio. Matrimonio es como lo leímos ahora en Ezequiel. Entré en pacto contigo, hice juramento, te extendí mi manto y fuiste mía. Es diferente a la unión libre. Y el hecho de sostener relaciones sexuales no lo hace mi mujer ni mi esposo, porque aquí está diciendo, se unirá a su mujer. No está diciendo, como se unió a ella, por lo tanto es su mujer. ¿Sí me hago entender? Como tuvo relaciones con ella, ahora es su esposa. No lo dice. Dice, se unirá a la que ya es su mujer, a su mujer. ¿Sí me hago entender? El hecho de sostener relaciones o vivir en unión libre no me hace esposo o esposa de la persona. Me hace, la Biblia lo llama fornicario o que estoy en fornicación o en adulterio, según el caso. Pero ninguno de las dos cosas me hace esposo o esposa de la mujer, de la mujer o del hombre. ¿Me hago entender? Finalmente, cada uno piense la situación que la que cada uno vive. Uno podría decir, bueno, yo estoy en noviado, yo no conocía esto, ahora, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Ir al Señor. Señor, yo tengo una relación, pero esta relación no es para matrimonio. Yo estoy estudiando, yo tengo otro proyecto. Por ahora no, el matrimonio no está en mis planes. ¿Qué sería lo conveniente? Que el Señor nos ayude y terminar con esa relación, porque eso no es un compromiso para matrimonio. Si uno está pensando en matrimonio, entonces ahí sí le diría, Señor, tengo esta relación, si es tuya, empareja las cosas y condúcenos al matrimonio. Si no es para matrimonio, termina con esto. ¿Por qué? Porque el engañoso es el corazón más que todas las cosas. En el mundo tendremos aflicción. Si hacemos lo que hace el mundo, vamos para pérdidas, ¿sí? Pero entonces la situación de cada uno ya decide. Si está viviendo un noviazgo que no es para matrimonio, hay que decirle al Señor que nos ayude. Y que si en ese momento no hay planes de matrimonio en mi vida, no estaría porque buscando a alguien como pareja para tener un novio o una novia si yo no estoy pensando en matrimonio. ¿Sí me hago entender? Ahora, en el momento de buscar, decirle, Señor, yo quiero de alguien que te ame más a ti que a mí mismo. Que tú seas el centro de esa persona, no yo. Yo no quiero ser el centro de esa persona, sé tú el Señor. Y finalmente, si cada uno está sosteniendo o ha tenido relación sexual, el Señor sana todas las cosas y el Señor las restaura. Lo importante es lo que uno haga delante del Señor, arrepentirse y que sea el Señor tomando el control de cada una de esas áreas. Si yo no estoy pensando en matrimonio, mucho menos debería estar pensando en vida sexual, porque la vida sexual es dentro del matrimonio. Si no estoy pensando en matrimonio, entonces no debería estar pensando en noviazgo, porque no estoy pensando en casarme. Es para guardar el corazón, ¿sí? Recuerden que cada uno, en su propia opinión, conduce la muerte en nuestros pensamientos, pero los del Señor son para guardarnos y para que Él sea protegiendo las decisiones que tomemos. Hermano. Romanos en el capítulo 12. Voy a leer Romanos 12 desde el 1. Capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que acabamos de hablar está dentro de la palabra del Señor, dentro de su voluntad.
es buena, es agradable y es perfecta, aunque al mundo no le parezca, e incluso a muchos de nosotros nos pueda costar entenderla y que es así. Pero ¿qué dice la Biblia? Que para comprobar lo que tenemos que hacer, renovar nuestro entendimiento. Pidámosle al Señor que renueve nuestro entendimiento para que su voluntad se revele en nuestras vidas. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si yo estoy peleando contra eso, si yo estoy diciendo esto no es así, es porque mi mente aún no ha sido renovada y aún no he podido comprobar cómo es la voluntad del Señor. Por eso necesitamos que Él haga su obra, la renueve en nuestra mente y podamos hacer las cosas que Él ha establecido, porque así lo ha establecido Él. Que el mundo las ha tergiversado, eso es obra del enemigo. Pero recuerden que nosotros no somos del mundo, somos del Señor. Amén. ¿La hermana va a participar? Sí. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el proceso correcto, digamos, delante de Dios para que, pues para llegar al matrimonio? Sí, sí, por ejemplo, hay dos desconocidos, obviamente, pues en Cristo, ¿sí? Se conocen y ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es como el proceso? Bueno, un paso a paso. Bueno, manual como tal no lo tengo ni tampoco lo establece la Biblia, pero ¿qué pasa? Primero hay una etapa de amistad, ¿sí? En donde yo debería estar buscando al Señor y decirle, bueno, Señor, esta persona me inquieta, sé tú dirigiéndonos, sé tú guardándonos y tú mostrando qué quieres con eso. Y si uno percibe que la situación es entre los dos, muy importante hablar con los hermanos, hablar con las autoridades de la iglesia, con los hermanos responsables. Si hermanos sentimos esto, no queremos esto por emociones, queremos que sea un llamado del Señor para que sea conforme al Señor. Hay algo muy importante, es el acompañamiento de la iglesia, el acompañamiento de los papás. Si usted nota, cuando Abraham mandó a buscar esposa para Isaac, mandó a su siervo. O sea, el papá estuvo involucrado en la decisión de con quién se iba a casar. Y él la trae a Isaac, e Isaac la ve y la toma como mujer. Entonces la iglesia es muy importante, que sea en el Señor y que el Señor permita que empareje las cosas, que traiga paz a las autoridades, que traiga paz a los hermanos, que haya una etapa de amistad, de conocimiento, donde nunca estén solos, donde siempre estén acompañados, donde nunca se vean solos en lugares privados, sino públicos, y a medida que el Señor empareje la situación, los hermanos irán diciendo, ¿hay matrimonio acá o no hay matrimonio? ¿Sí? El hermano Juan va a decir algo. Sí, hermano. Alguien dijo una vez que el noviazgo es la preparación de la boda. Eso, así se define el noviazgo, la preparación de la boda. No sé si le ayude a la hermanita en Amén. cuanto O sea, ambos deben tener claro que es un compromiso pensando en matrimonio. No quiere decir que yo diga, yo me quiero comprometer con él y ya me casé. No, nos vamos a comprometer y vamos a orar los dos, van a acompañarnos hermanos maduros, responsables en la decisión y que el Señor traiga paz a todos para tomar esa decisión. Si el Señor así lo confirma, pasa lo que dice el hermano Juan. Entonces vamos a preparar la boda, se da el tiempo del noviazgo, hay muchas cosas prácticas para evitar, por ejemplo, no quedarse solos, nunca quedarse solos, nunca quedarse solos en una casa, sino siempre en lugares públicos, acompañados, es muy importante. Hay un hermano que seguramente ustedes han escuchado en YouTube, que se llama Paul Washer, se lo recomiendo, anótelo, Paul Washer, y él tiene varias enseñanzas para jóvenes referentes a cortejo, referentes a matrimonio, referentes al papel de la esposa y al papel del esposo. El hermano es bien radical, pero es muy claro. Entonces oremos, hermanos, pongámonos en pie y oramos.